Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en este programa, en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la maestra Delia Salazar Anaya. Bienvenida, maestra, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y con ella vamos a platicar de un tema bastante, pues vamos a decir, novedoso, pero es sobre los extranjeros en México durante la época del Porfiriato, que es un tema que ya ha abarcado no solo en cuanto a la época del Porfiriato, sino otras épocas, ¿verdad? También. Delia Salazar Anaya es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, licenciada, maestra en Historia de México por la UNAM y actualmente ya doctorante también por la misma UNAM, con un trabajo sobre la colonia francesa de la Ciudad de México, pero ese es otro tema que tocaremos tal vez en otra charla. Pero bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a iniciar con esta charla sobre los extranjeros en el Porfiriato, preguntándole por qué el Porfiriato es tan significativo para la historia de las migraciones extranjeras a nuestro país. Bueno, particularmente digamos, prácticamente durante todo el siglo XIX, los liberales y conservadores, si quieren, de una manera como muy simplista, digamos, los que pensaban en cómo construir una nación un poco más moderna o similar a los Estados Unidos, por muchos años buscaron la manera de atraer inmigrantes, porque asumían que el país estaba vacío, que había muy pocos habitantes, cosa que en realidad era cierto. En realidad estaba muy mal distribuida la población y los pocos habitantes que llegaban, pues en realidad se concentraban mucho en el centro de México. Entonces había una sensación en muchos de los intelectuales y políticos en el siglo XIX de que faltaban habitantes, que faltaban brazos, incluso así se dice en la prensa. O sea, es bastante común saber este tipo de términos. No, tal vez el siglo XX se hablaba de braceros, ¿no? Sí, bueno, bueno, es un poco como es el brazo que va a ayudar a otros, ¿no? La idea de gobernar es poblar, que está en toda América Latina, en buena medida hasta prácticamente los años 70 del siglo XX, pues la idea era que América era un poco un país despoblado. Y dentro de este sentido, aunque muchos intelectuales y políticos hicieron lo posible desde la independencia hasta los años 80 por atraer inmigrantes, en realidad empezaron a llegar a México de forma relativamente importante durante el Porfiriato, y en gran medida porque la política económica del Porfiriato dio como esa apertura más allá de la pacificación, etcétera, ¿no? Ese es un asunto como importante. Es el momento, desde mi particular punto de vista, que más o menos un poco, por eso ubico un periodo que va más o menos de 1880 a 1914, que más o menos está dentro del ámbito de las grandes migraciones transoceánicas. Es el periodo en el que Europa y Asia sale un poco en la esperanza de ir a América a buscar nuevas oportunidades de desarrollo. Se habla de que en América hay tierras libres para poder cultivar, y en tanto que, por el lado europeo pues pareciera existir una sobrepoblación, lo mismo que en Asia de alguna forma, ¿no? Entonces, mientras 60 millones de individuos salieron por el mundo, pues México tomó una parte, precisamente aquellos que tuvo la capacidad de absorber, digamos, en términos económicos, ¿no? También los viajes se habían hecho más breves gracias al avance del transporte, sobre todo el transporte marítimo, ¿no? Claro, la década de los 80, digamos que es el momento en el que de alguna manera los flujos migratorios europeos o asiáticos empiezan a venir hacia América Latina, porque el primer polo digamos, de atracción son los Estados Unidos, o sea, y también México recibe muchas veces a los inmigrantes más bien por rechazados de Estados Unidos o quienes intentaban entrar a los Estados Unidos. En nuestra relación migratoria con los Estados Unidos forma parte de la historia de México y es algo que podríamos, no podríamos obviar, ¿no? También
también hay muchos mexicanos que viven del otro lado de la frontera, ¿no? O sea, la migración pues forma parte de nuestra historia. Pero a fines del 19, efectivamente, los avances de la ciencia, de la tecnología, bueno, obviamente el interés de las grandes potencias por mover también de manera mucho más eficiente todos los productos, que tanto los que querían importar como los productos que exportaban, hacía que los viajes transatlánticos fueran menores. Uh-huh. Incluso en este periodo ya alguien que querría emigrar, digamos, de Europa a América, empieza a pasar, digamos, de hacer un mes y medio de viaje a pasar a 3 semanas, o sea, si lo pongo en esos términos. Los costos de los viajes empiezan a ser un poco más baratos, sin que ello implique que para emigrar, uno de los lugares como comunes que tenemos a veces los seres humanos, y pensamos que la gente inmigra por pobreza. Uh-huh. La pobreza no siempre es sinónimo de inmigración. Si la pobreza fuera una razón, el mundo entero estaría distribuido de otras maneras, ¿no? Se necesita, digamos, de alguna manera una red que permita que alguien pueda costear el viaje. Es muy parecido al tema de nuestros migrantes en la actualidad. Para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, tienen que pagar quien los transporta, tienen que buscar una manera de salida. Y en el caso de los europeos o los asiáticos les sucedía lo mismo. Solamente era si la familia los patrocinaba o conseguían un pariente que estuviera en América y que solicitara que llegaran para poder pagar los costos de los viajes, que no eran menores, ¿no? Doctora Adela Salazar, quería preguntarle ¿qué tanto influyó lo que vivimos en 1848 con el cambio de la frontera, que bajó hasta, bueno, fue cuando hicimos los tratados de Guadalupe, ¿verdad?, los mexicanos, y la frontera cambió, y que estas partes que con la nueva frontera con Estados Unidos, después de que perdimos más de la mitad del territorio, estaban también despobladas y había que poblar como la orillita, por decirlo así en términos vulgares? ¿Influyó de alguna manera esto, 1848? 1880. Por supuesto, digamos, también en los discursos políticos había posiciones, ¿no? Frente a qué tipo de inmigrante era el inmigrante ideal para que llegara a México. Y obviamente, como los colonos de Texas, que se les permitió el ingreso al antiguo, digamos, pues, reino español, o sea, todavía sí. Cuando México no era una nación independiente, terminaron optando por su separación, su anexión a los Estados Unidos y las consecuencias de la guerra. Bueno, no hay prensa intelectual de la época posterior a la intervención norteamericana que no cuestionara la posibilidad de que había que buscar la manera de que pobláramos la frontera para que fuera un dique humano frente al expansionismo norteamericano, ¿no? De alguna manera esto se pensaba siempre. Y el dique, además, de preferencia debería de traer inmigrantes latinos. Era un poco la idea, porque también pues no podemos olvidar que entramos a la vida independiente de México como una nación católica. Ajá. Y esta nación católica, a pesar de la Constitución del 57 y todas sus diversidades, pues asumía que eran mucho más susceptibles de llegar al país, de preferencia españoles, italianos, franceses, que fueran más asimilables a la cultura nacional y que además sirvieran como un dique contra el expansionismo del protestantismo estadounidense, que también estará presente, ¿no? Como uno de los grandes temores frente al otro, ¿no? Porque siempre los seres humanos tenemos temor frente a un extranjero, es una sensación antropológica. O sea, tiene que ver con las xenofobias y las xenofilias, ¿no? En general. Entonces, se ponía énfasis en la religión, o sea, que fuera población católica la que inmigrara, para que no chocara, obviamente, con nuestros connacionales. Mucho de ello está asociado, por supuesto, que a las ideas y sobre todo a fines del siglo XIX del darwinismo social. Porque también en la idea de traer inmigrantes a México, bueno, existe ciertas nociones un poco discriminatorias de la población nativa, o sea, básicamente los pueblos originarios. La idea de traer inmigrantes, así sean latinos de preferencia, aunque los europeos tendían a cierta predilección, pues también estaba asociada a la idea de mejorar la raza. Mejorar la raza y mejorar el tipo de trabajo que había en México, ¿no? O sea, se asumía que iban a traer como nuevas formas de la agricultura, etcétera, pero una de las ideas en este tema de la mejoría de la raza es que estos extranjeros que llegaran, de preferencia jóvenes y solteros, se casaran con las mexicanas, y al casarse con las mexicanas, entonces tendríamos familias mucho más prósperas, modernas, etcétera, y que todavía de repente queda en la mentalidad de algunos mexicanos la idea de blanquéate es mejorar la situación, ¿no? O sea,
coloquialmente se dice, vamos a mejorar la raza, cásate con Rosita. Y bueno, son conceptos muy complicados de manejarlos hoy en día, pero la verdad es que así lo vivían en el 19 como una opción de, pues de desarrollo y de asemejarse a las naciones más desarrolladas del mundo, etcétera, ¿no? Lucas Alamán dijo una cosa muy concreta sobre el tema, ¿no? Sobre lo de mejorar la raza, que traer gente europea, precisamente el mismo concepto, pero me acuerdo, no sé dónde lo leí, lo de Lucas Alamán. Por supuesto, es que, bueno, inevitablemente, bueno, la mayor parte de la élite política del país, pues mayoritariamente es criolla, bien que mal, o sea, y entonces había una cierta tendencia a pensar que si se incrementaba la población en México en forma de alguna manera artificial, o sea, abriendo las puertas a la llegada de extranjeros de distintas nacionalidades, esto beneficiaría al país en el sentido más estricto, ¿no? Un tema que no hemos tocado es el de la cuestión sanitaria, las enfermedades que había en América y los riesgos que representaba para la población europea o asiática. Bueno, la migración en general en el mundo está asociada al fenómeno también de que, bueno, los seres humanos que se mueven también llevan consigo, son portadores de enfermedades, ¿no? Uh-huh. La historia incluso se llama de los peregrinos, tiene mucho que ver incluso con los peregrinos que van a la Meca. O sea, porque el emigrante está asociado al fenómeno sanitario de manera casi natural, puesto que viaja por largas, las distancias que recorren generalmente son largas, y en ocasiones, como en el caso de los chinos, que son a los migrantes que llegaron en el Porfiriato, que fueron más discriminados básicamente por razones sanitarias, tiene que ver con que se les acusaba de que eran portadores de tracoma, de la fiebre amarilla. En el Pacífico, digamos, cuando llegaba una epidemia al puerto, casi de inmediato se asociaba con que había llegado el barco con unos inmigrantes chinos. Uh-huh. Y de alguna manera en estas provisiones sanitarias que vienen se van haciendo también acuerdos internacionales de protección de todos los pasajeros, porque los barcos también pues van a lanzaretos cuando se detecta que vienen con alguna enfermedad. Uh-huh. Se dice mucho que si se trafica con inmigrantes, y en el caso de los inmigrantes del Asia era bastante común, que había compañeras británicas, estadounidenses, hasta de los mismos chinos, o hasta los que traficaban con el tráfico es también como algo bastante común en las migraciones. Uh-huh. Hoy en día se habla mucho de la trata cuando hablamos de migrantes, sí. Y esto es un fenómeno casi cercano al mismo tema de la migración. Ya no había esclavitud en el sentido estricto de la palabra, pero por ejemplo en el caso de los chinos, para poder llegar a América, como no tenían dinero para pagar el pasaje, se contrataban con un empresario que a su vez conseguía el trabajo en América. Sea, por ejemplo, hubo muchos en México que trabajaban en el Istmo de Tehuantepec, en la construcción de los canales, que se construyeron ferrocarriles, que estuvieron en las zonas más agrestes, si quieren, de la geografía nacional, y lo pongo en el ejemplo concreto Mexicali, o en la laguna, digamos, a pesar de todas sus particularidades, para el trabajo del algodón. O sea, y se estuvieron en muchísimos sitios, ¿no? Y entonces era un contratista que los traía a cambio de que tenían un contrato que tenían que trabajar 10 o 15 años para la empresa, y una vez que se liberaran con sus pequeños ahorros, eventualmente podían mantenerse, digamos, en pequeños negocios en México, pero la mayoría llegó, le llaman coolies al tráfico de chinos que llegó en ese periodo. También hubo coreanos, japoneses. Los japoneses un poco menos, porque el gobierno japonés solía proteger un poco más a sus inmigrantes cuando salían del mundo. También hubo hindús, pero el tráfico también estuvo asociado también por ejemplo, a los inmigrantes canarios de España, que también llegaron mucho a la península de Yucatán, o sea, en donde se necesitaba o se requería determinada mano de obra, y a veces en las zonas pues más duras de trabajo más duro, ¿no? Y el auge ferrocarrilero también, me imagino, tender miles de kilómetros de vías.
Sí, alrededor de la historia de los ferrocarriles en México, y eso es un poco algo que el nacionalismo mexicano no nos ha dejado ver mucho, es de la construcción de los ferrocarriles en los años 80, de los grandes ramales que estuvieron asociadas a las grandes empresas ferroviarias norteamericanas. Llegaron a México muchísimos trabajadores ferroviarios estadounidenses y también de otras nacionalidades, pero por la vía de los Estados Unidos. Trabajadores que eran como cualquier trabajador del mundo, pues que busca una mejor opción laboral en un momento determinado, pero en México muchos de ellos estuvieron trabajando, digamos, desde la década de los 80 prácticamente hasta fines del Porfiriato, incluso ya la posrevolución, en gran medida porque el nacionalismo mexicano, pues o sea, obviamente también nacionalizó el trabajo. Entonces los conflictos laborales con los trabajadores ferroviarios son fuertes. Porque pues el mexicano siente que el trabajador ferroviario norteamericano no le dirige, no le da todas las instrucciones de cómo hacer su trabajo. Incluso la primera ley federal del trabajo en México señala claramente, es algo que después se eliminó, que las instrucciones de los administradores o de los patrones tendrían que ser en español, porque uno de los grandes conflictos que había con los trabajadores norteamericanos, tanto en los ferrocarriles como en las minas, tenía que ver con que como ellos querían conservar su trabajo, pues preferían solo comunicarse entre ellos, más allá de que existieran, digamos, posiciones racistas o clasistas, digamos, dentro de la propia industria ferroviaria, en la minería. Al mismo tiempo también es un conflicto laboral que estaba presente. No es gratuito de alguna manera que uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana sea Cananea, claro, y que el conflicto sea un conflicto laboral entre los trabajadores mexicanos y los trabajadores extranjeros. Era, ¿no?, mina de cobre, ¿verdad? Sí, una de las mayores minas de cobre que hubo en México, sí. Bien, perdón, me regreso un poco atrás, mencionó la palabra lazareto. Ajá. ¿Qué es un lazareto? Digamos, un espacio en donde entraban los barcos, para mantenerse aislados antes de ingresar a puerto. De alguna manera en Veracruz hay unos espacios en donde la zona por sanitario se lleva como a que se mantenga ahí la cuarentena antes de poder pasar a tierra. Eso era muy común en el cuarentena 19. De plano. Sí, no, bueno, cuando se ubicaba que el barco venía con alguna posibilidad de enfermedad o se ubicaba que había un enfermo, se tenía que quedar en el lazareto, o sea, guarda. Sí. De alguna manera es más común que uno lo ve en las películas norteamericanas cuando piensa en la isla Ellis o en un poco así donde revisan el ojo del inmigrante, pero eso pasaba en Veracruz, o sea, también había, digamos, funcionarios de inmigración que se hacían cargo un poco de la cuestión de la salud, y precisamente la primera ley que hubo de migración en México tenía como objetivo, aunque es bastante tardía y es prácticamente a fines del Porfiriato, impedir que al país entraran migrantes portadores de enfermedades infecciosas. Bueno, aunque también se impedía que trataran de entrar, porque también había mucho terror con respecto a la prostitución y quienes los manejaban, y claro, a los anarquistas, ¿no? O sea, digamos, la lista es un poco extraña, ¿no? O sea, en parte argumentos sanitarios, pero también pues el terror que tenían en su tiempo de aquellos individuos que tuvieran doctrinas disolventes, ¿no? Y obviamente entre los trabajadores, pues obviamente se movía mucho también la ideología de los anarquista, ¿no? Y el PLM o el Partido Liberal Mexicano sería inexplicable sin estas también redes de trabajadores migratorios, ¿no? Me llama la atención, tal vez tiene que ver con esto, pero no tanto, y que en esa época los edificios de las aduanas en los puertos, tanto el Golfo como el Pacífico, eran edificios muy importantes, era como el edificio hasta tal vez más importante en los puertos, porque la aduana era algo de gran relevancia por la migración, precisamente por el tráfico de mercancías, el comercio de mercancías. Bueno, yo creo que una de las características, bueno, por eso todas las imágenes que hay sobre el Porfiriato, de los grandes edificios construidos en el periodo, de la modernización de los puertos, bueno, prácticamente sería muy difícil conocer la historia de la modernización misma de los puertos y de todos estos edificios que nos parecen incluso hasta distintos en términos de construcciones. En gran medida porque fueron producto de licitaciones que se hicieron en muchos lugares del mundo y que ganaron ciertas compañías. El ejemplo más importante es el de Whitman Pearson, o sea, Pearson & Sons, que son la gigantesca empresa que tiene a su cargo, digamos, las grandes concesiones para las obras de infraestructura hidráulica en México.
que no solamente tuvo el desagüe de la Ciudad de México, sino la modernización de los puertos. Y entonces cuando uno ve todas estas construcciones, es que a veces eran los espacios incluso de estas aduanas en donde también vivían los trabajadores extranjeros. Hay muchos británicos que están asociados a estas concesiones y que vivieron durante mucho tiempo. Si hoy en día vamos al puerto de Veracruz, y podrán ver ahí alguna imagen de, digamos, ahora el monumento de Whitman Pearson y de un buzo. Sí, en Veracruz. Así como hay también en el puerto una imagen de un inmigrante español con su boina y su maleta, y un libanés, de alguna manera, porque los puertos son como el espacio natural, ¿no? Del mayor ingreso de los inmigrantes en un momento determinado, pero también pues ahí están sus símbolos materiales de su presencia, ¿no? En las casas comerciales, en las zonas portuarias, en donde pues muchas veces incluso las casas comerciales casi siempre tienen el nombre de un puerto, ¿no? Sí, me da el puerto de Veracruz, mencionábamos hace rato. Sí. Y pensaba hace rato con la aduana, pensé precisamente en el edificio de la aduana de Veracruz. Lo recuerdas que lo tenía así visualizado aquí. Bueno, estamos hablando del Porfiriato, abarca 1880, el periodo que ustedes están analizando, hasta 1910. Básicamente, obviamente el Porfiriato de alguna manera pues empezaría en 76, 77, digamos, claro, al triunfo como tal. A mí de alguna manera yo lo ubico como ya en la segunda administración, o sea, de alguna manera de la administración de Manuel González, que es como el periodo de la mayor apertura de las concesiones, que va a dar como la cabida que lleguen muchos más inmigrantes que durante la primera administración de Díaz propiamente. Y el Porfiriato pues formalmente se acaba hasta mayo de 1911, ¿no? Cuando ya se da la renuncia. Aunque digamos, tomamos siempre la fecha del 20 de noviembre. Y también en muchas cosas, pues finalmente hay continuidades y rupturas, ¿no? En todas las historias. Y pues también el Porfiriato no necesariamente terminó ya que se fue el presidente, sino también hay como asuntos que van a una serie de secuelas que creo que es de repente pudiera ser más importante incluso los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, en algún momento determinado. Formaba parte de la política exterior el Porfiriato convocar a inmigrantes precisamente, y no nada más para los oficios que ha mencionado, sino para el trabajo agrícola especialmente. Había la intención de traer inmigrantes, no solamente estaba asociada a colocar colonias agrícolas en México, o sea, había un sueño, digamos, que las tierras vacías se convirtieran en tierras de pequeños propietarios rancheros, de preferencia como intermedios, un poco como la idea del campo norteamericano, ¿no? De alguna manera de los pioneros. En ellos sí hubo un interés del parte del Porfiriato en general y muy particularmente la administración de Manuel González, de traer, incluso hasta financiaron, pagaron los gastos, compraron las tierras para traer colonos italianos a México en un momento determinado, que sirvieran como una suerte de colonias modelo a partir de las cuales otros inmigrantes iban a llegar, iban a ponerlos de la misma manera. Pero también había un interés muy particular, más allá de esta obsesión por colonizar, o sea, y traer agricultores de distintos lugares, que se asumía que iban a darles mayores conocimientos a los campesinos locales, era un poco como la intención. Por el otro lado también está la apertura al capital extranjero, que va a tener un poco como este periodo de los liberales, de lo que mucho creían en este momento, en que pues en la idea del progreso y en la idea de que el capital iba a llevar realmente a la modernización del país, que también es un periodo en el que en los años 80, de manera muy particular, pues prácticamente se restablecen relaciones diplomáticas con muchas de las naciones del mundo con las que había habido conflicto, sobre todo después de la intervención tripartita y la intervención del imperio de Maximiliano, que había tenido que ver con que no pagábamos la deuda externa, o sea que se suspendió el pago de la deuda. Entonces en los años 80 se busca mucho restablecer relaciones diplomáticas con el mundo entero, con lo cual se firman cientos de tratados de amistad y comercio, y obviamente los más beneficiosos tienen que ver con las naciones europeas, en donde siempre se señalaba, digamos, la condición de libertad, de comercio, de industria, de profesión, llamémoslo para los franceses, los alemanes, los británicos y muchos de los inmigrantes que llegaron en la época, a los cuales, bueno, también se les atribuía que si traían pequeños capitales iban a ser benéficos para el país porque iban a desarrollar la industria, el comercio, por eso, bueno, de alguna manera
no hay imagen del porfiriato que no ponga un poco como las imágenes de los comerciantes o a veces a los políticos cercanos de la presencia de inmigrantes o inversionistas, ¿no? Aunque pues obviamente, como en todo, también había sus clases sociales, ¿no? Uh-huh. Ahora, había muchas más nacionalidades de inmigrantes que vinieron aquí, creo que hasta griegos vinieron, suecos, bueno, mire... En otra proporción, claro, pero... digamos, los grupos mayoritarios, y perdón que no los he mencionado, por supuesto, uh-huh. Están muy asociados a los trabajadores migratorios, sobre todo en frontera sur, en donde precisamente por el cultivo del café, que tenía digamos, uno de los productos de mayor importación, que tiene mucho que ver con las leyes de colonización, porque se pretendió colonizar el Soconusco después de que se logró definir el tema de la frontera. Una de las migraciones internacionales, aunque es una migración en tierra propia en términos culturales, o sea, es la migración guatemalteca. Claro, es lo mismo. Que llegó al Soconusco. O sea, de alguna manera, es una migración que desde ese momento está y sigue hasta nuestros días y que sigue siendo digamos, un vínculo permanente entre México y Guatemala, ¿no? O sea, las familias están totalmente mezcladas de un lado y del otro. Entonces, bueno, esos serían, digamos, el número más grande de inmigrantes, seguramente viene de las zonas fronterizas. O sea, en buena medida, Guatemala, también está un poco el fenómeno con en Belice, o sea, bueno, lo que es las Honduras británicas, a donde después de las guerras de casta, los mismos mexicanos se cruzaron la frontera y después regresaron como británicos, y de alguna manera hasta la población de Quintana Roo, digamos, como cuando en su origen, en su momento, tenía una proporción altísima de británicos, pero en realidad eran mexicanos repatriados, o sea, hijos de mexicanos repatriados. Y bueno, obviamente, hablar de los norteamericanos en México, pues es hablar de una de las grandes cifras. Pero también llegaron inmigrantes de todos lados, por ejemplo, los noruegos o los suecos. Noruegos. Por ejemplo, en el caso hoy en día pues hay mucha gente que tiene un teléfono de marcas conocidas, pero a principios del siglo, del siglo, todo el mundo tenía un Ericsson. O sea, y cuando lo digo es porque es una empresa, que era la que tenía la concesión del teléfono, y entonces llegaron ingenieros. Es muy interesante porque la migración de Escandinavia, o sea, en general, o sea, de Finlandia, de Noruega, de toda esta zona, traía muchos ingenieros. Lo mismo de alguna manera en el caso de los británicos, ¿no? O sea, a México no llegaron las gentes más pobres de Irlanda, como sería, digamos, los pobres de la patata que llegaban a Estados Unidos por las crisis, sino llegaban las personas que tenían ciertos niveles de calificación y que eventualmente eran los representantes de tal o cual firma, ¿no? Por eso es un poco como distinta la historia, digamos, de las migrantes pobres que llegan, por ejemplo, de los países anglosajones a Estados Unidos, ¿no? Los mormones, los menonitas. Es que también hay otra parte, ¿no? Sí. En el porfiriato también es el inicio, aunque son mucho más importantes en la posguerra. Otro día me invitan a hablar de la posguerra. Que son las minorías étnicas, ¿no? Los perseguidos, de alguna manera. Pero en el porfiriato es muy curioso, pero algunas de las colonias que fueron más prósperas, como es el caso de los mormones, en realidad son una suerte de perseguidos religiosos históricos, ¿no? O sea, que tienen que salir de Europa porque son, se denominan sectas porque no están estrictamente, son separatistas de las iglesias, digamos, más importantes. En el estado de Utah o en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX, empieza a haber cierta persecución contra los mormones, muy particularmente por la tendencia a la poligamia. Porque no aceptan ciertas reglas, digamos, de integración cultural, y entonces aprovecharon la oportunidad de que algunos empresarios norteamericanos tuvieron algunas de las concesiones en Chihuahua, en Sonora, muy particularmente, para comprar pequeños terrenos a estas empresas colonizadoras. Entonces, las colonias más importantes que existen todavía en la actualidad en Chihuahua y en Sonora son colonias de mormones. Ciudad Cuauhtémoc, ¿es esa época? Ese ya son menonitas, y los menonitas ya llegarían también son, digamos, son separatistas religiosos, lo mismo, que vienen con, que una de sus lógicas culturales más importantes es como la conservación del grupo en términos religiosos, muy asociados de alguna manera al endogamia y al tratar de evitar el contacto con el exterior, ¿no? O sea, entonces eso hace que este tipo de colonias se aislaran mucho de la población local y eventualmente generaran conflicto. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que son propiamente los mormones,
Hoy en día, bueno, pues evidentemente está mucho más dirigida pues, también a que pues, cualquier individuo del mundo pues se puede afiliar a su iglesia. Pero en ese otro momento, digamos un siglo atrás, pues la intención era vivir en una comunidad de alguna manera aislada, y bueno, bajo sus principios religiosos, ¿no? Es muy interesante porque los más prósperos son ellos, francamente, ¿no? O sea, digamos, de las que mejor les fue, que no desaparecieron, que no murieron víctimas de las enfermedades epidémicas, porque, por ejemplo, en Veracruz hubo colonias a las que la verdad que les fue fatal, ¿no? En tanto que los de Chihuahua les fue bien, además también vendían, por ejemplo, muchos de ellos se dedicaban también a la explotación de las maderas, que a veces se vendían hasta para los durmientes del ferrocarril. Entonces tenían mejores opciones. Estuvieron eventualmente fuera de México durante la Revolución, pero después regresaron. Pero forma parte de nuestras diversidades culturales, ¿no? Y religiosas, por supuesto, también. Muy bien. Le recordamos a nuestros escuchas que estamos aquí en este programa que se llama Somos Nuestra Memoria, que somos Radio INA, que estamos en www.radio.ina.gov.mx, que estamos platicando con la maestra Delia Salazar Anaya sobre los extranjeros en México durante la época del Porfiriato. En fin, ya hablamos de alemanes, franceses. Me llaman la atención los italianos especialmente porque fue en 1881-82 cuando fue la más fuerte migración de italianos, y siempre piensa uno en Chipilo y en Segusino, ahí en Puebla. ¿Qué tanto, por qué tal énfasis en los italianos para ser traídos a México? Porque incluso había campañas, convocatorias, invitaciones allá en Italia para que la gente se viniera a México, pintándola como la nación ideal para venirse a colonizar. Bueno, los italianos son los migrantes, digamos, de los números más importantes de inmigrantes europeos que salen a América son los italianos, ¿no? Tanto los había en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, como en los Estados Unidos. Claro. Pero muchos de estos inmigrantes se movían a través de empresas que de alguna manera hacían las campañas en su propia nación de origen, ofreciéndoles alternativas de irse a colonizar a tales y cuales asuntos. En Argentina es uno de los primeros sitios en donde se pensó que la única manera de estimular la inmigración era a través de que el mismo gobierno pagara el transporte de los inmigrantes y que eventualmente incluso les comprara las tierras que pudieran trabajar. Que ese fue un poco el ejemplo que quiso seguir, de alguna manera, un poco el proyecto inició con Manuel González, inició con Porfirio Díaz, pero ya se da o cristaliza durante el gobierno de Manuel González, la idea de traer inmigrantes italianos para fundar colonias en México, que eran colonias agrícolas, que tenían la intención de que si traían a los, básicamente vienen del Véneto, de la Lombardía, o sea, un poco del norte de Italia. Se pensaba que iban a traer nuevas formas de cultivar. Por supuesto que de producir ciertos alimentos, bueno, no hay mexicano que no conozca los quesos de Chipilo, ¿no? O sea, bueno, de alguna manera forma parte de una historia como los menonitas. Es el nombre de la hacienda a la que llega, ¿no? Propiamente es la colonia. Incluso tuvo un poco como, bueno, era Manuel González, pero se le conoce más por Chipilo, ¿no? Por con Fernández Leal. Muchas de estas colonias tuvieron los nombres de los presidentes, pero la más, muchas de ellas no les fue muy bien. Las de Veracruz, la verdad que fueron un fracaso. Aquí vinieron a poner una en la Ciudad de México, una que se llamó La Ascensión, muchos de ellos llegaron en el 82, lo recibieron con pompo y platillo en el puerto de Veracruz, se esperaba cualquier cantidad de cosas sobre ellos, y luego resultó que se encontraron un poco como en un México distinto al que le habían vendido las empresas colonizadoras, ¿no? En principio porque los primeros 2 años el gobierno mexicano sí financió de veras que les dio incluso un salario para que pudieran vivir en un territorio ajeno. Pero en el caso simplemente de Chipilo, pues llegan a vivir en una zona, pues más o menos que tampoco es que no estaba habitada, sino que ahí estaban los poblanos, ¿no? Digamos, la gente que estaba como cerca, que se sintió como invadida por la presencia de los italianos en un momento determinado, y más bien lo que provocó muy pronto fue como que se aislaran o otros huyeran. O sea, de alguna manera. Entonces es un poco como medio dramático y por eso les la llaman mucho, por ejemplo, incluso desde el Porfiriato aparecía como el fiasco italiano, ¿no? Porque había niños pidiendo limosna en 1884 en las calles de la Ciudad de México que se habían salido de las colonias.
porque de repente habían entrado un poco en crisis, ¿no? O sea, en el momento en el que el gobierno ya no les estaba pagando tanto dinero, eran un problema. Otros se fueron a Nueva York. Algunos otros argumentan que el problema es que nunca trajeron campesinos, sino que se los fueron a conseguir al muelle de casi a Manhattan, ¿no? A traer a los colonos. Pero la verdad que a pesar de que muchas veces se piensa que la colonización, sobre todo porque hay muchos trabajos que hizo un maestro pues que tiene poco tiempo que murió, que era el maestro Moisés González Navarro, que habló mucho sobre el tema de la colonización, y un poco como toda esta idea del porfiriato que pareciera un fracaso, pues también pareciera que desaparecieron los colonos, pero eso no es cierto. O sea, hay muchísimos mexicanos que son descendientes de un colono italiano. Hace algunos años que festejaron digamos los 100 años de la presencia italiana en México, pues la cantidad de mexicanos que tienen algún apellido de ascendencia de estas familias que llegaron a formar las colonias es impresionante. En San Luis Potosí, en Veracruz, aquí aquí mismo, digamos en Puebla, la de la Ascensión prácticamente desaparece. Estaría un poco como, para que me ubiquen quienes viven en la Ciudad de México, muy cerca de donde está la Normal. La intención es que estuvieran en lo que era la antigua escuela de agricultura. O sea, era un poco como hay poner una colonia modelo para que la estudiaran. O sea, había mucho esta noción científica asociada también a la presencia de individuos, ¿no? ¿Y los otomanos? Ahí vamos a otros, señores. Eso es un problema porque aún bueno, son varios. Los inmigrantes que también llegan en este periodo, y aunque es mucho más importante el flujo, digamos, de la posguerra, son los inmigrantes libaneses, especialmente los maronitas. Y eso es un asunto que hay que aclarar, y también los judíos de Alepo y Damasco, que también vienen del antiguo Imperio Otomano. La desaparición de alguna manera, o la degradación más bien del Imperio Otomano después de la Guerra de Crimea, de alguna manera va generando que en la enorme expansión de lo que fue el Imperio Otomano, que había vivido con bastante paz con sus minorías étnicas, o sea, estoy pensando en los armenios, hoy en día que se habla un poco como de los 100 años del genocidio, o sea, de alguna manera, en el tema de los libaneses, los judíos que vivían en el lugar, vivían con bastante respeto por sus diferencias culturales, de alguna manera incluso con prácticas políticas locales más o menos bien organizadas. Pero ante la invasión europea, o digamos el peligro, surgen en el mundo turco de alguna manera lo que le llaman los jóvenes turcos. O sea, digamos, grupos como extremadamente nacionalistas, que inventaron de alguna manera la imagen de que los inmigrantes son el peligro a la nación. Este tipo de elementos de la minoría étnica es digamos el chivo expiatorio, hace que muchos de ellos inmigren a América y a donde se pueda, y con la intención de irse para siempre. O sea, porque si se quedan en su lugar de origen, pues pueden ser, puede morir toda la familia, o pueden empezar a sufrir persecuciones. Entonces, en México, aunque muchos yo creo que conocen un reloj otomano que está en el centro, en Isabel la Católica, en realidad pues la mayor parte de ellos se identifican por sus propias raíces culturales, o sea, unos como libaneses propiamente, otra sección como judíos, o sea, en el sentido que son los dos grupos, digamos, más importantes. En el caso de los judíos son los que vienen de Alepo y Damasco, y las otras partes son básicamente, pues vienen de lo que digamos es el antiguo Líbano, el Monte Líbano está un poco representado al respecto. Muchos de ellos son realmente muy interesantes, porque en México prácticamente inventaron el comercio en abonos, ¿no? Empezaron en la península de Yucatán, tenían una red de solidaridades muy impresionante, porque muchos entre ellos se apoyaban, paisanos, vendiendo lo que se podía, sobre todo vendían, ahora sí que crucecitas que venían de Palestina, para que todos dijeran que traíamos nuestras curiosidades de la Tierra Santa, pero por el otro lado vendían productos muy baratos, y los empezaron a vender de puerta en puerta. Así que hay regiones del país que todo el mundo escuchó a un libanés pasar por ahí. Además la red es muy muy amplia, que les llamaron varilleros, boneros. Es la imagen más estereotípica sin duda es la de el paisano Jalil, claro, que saldría en Pardavé. En Pardavé, ¿no? Sí.
Pero es una inmigración que tiene una característica muy particular. Quería venir a México para quedarse, no para regresar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el país de origen no podían regresar fácilmente. Con lo cual también tuvieron una tendencia a integrarse muy fuertemente al país. Digamos, los que no tenían éxito, ¿regresaban a sus países o se iban a otras regiones de México? ¿O qué pasaba con ellos? Hablamos ya ahorita de los niños limosneros. Era curioso, pero también parte del éxito en realidad consistía en regresar a tu tierra con mucho dinero. Uh-huh. O sea, es un poco, esa es la idea de hacer la América, ¿no? Sí. O sea, el inmigrante, desde la perspectiva de la nación de acogida, siempre quieren que el inmigrante sea aquel que viene, se queda para vivir para siempre. Pero el inmigrante generalmente sale para conseguir un trabajo, un dinero, mandar una remesa a su pueblo y regresar, claro, si es posible. Y el que probó la fortuna, o sea, el que venía a México a poner una casa comercial o a trabajar en a trabajar atrás de de su pariente que tenía voy a poner a hablar de los españoles, por supuesto, ¿no? El que estaba atrás de una cantina, restaurante, abarrotes, que tenía un pariente que venía de Asturias, o de alguno de las zonas montañesas de Francia, de España, perdón, y también de Francia, porque supuesto, venían con la intención de estar un tiempo en México, reunir recursos, incluso vivían de manera como en departamentitos pequeños, compartían los gastos, un poco como los migrantes mexicanos que están en Chicago, ¿no? Con la intención de mandar la remesa. Entonces, el sueño es repatriarse. Incluso hay algunas zonas de España, y ahí también, por supuesto, el tema importante, que mal está, el pequeño pueblito de Barceloneta en los Bajos Alpes franceses, en donde, hay hasta una calle que se llama Porfirio Díaz, que tiene como la calle principal, y además en la iglesia está la Virgen de Guadalupe, y están las tumbas de todos los propietarios de los centros comerciales del centro de la Ciudad de México, como un ejemplo como muy concreto de esos intercambios. Cuando hablamos de Barceloneta, no hablamos de Cataluña, entonces. No, tienen el nombre se lo dieron a la zona de Barcelonet por el conde duque de Barcelona, pero en realidad Barcelonet está en los Bajos Alpes, es frontera con Italia, de alguna manera, ¿no? Tiene una confusión con eso. Y muchos de los que vienen de esa zona en particular, o sea, de Francia vienen, obviamente inmigrantes que vienen representando a París y ciertos intereses económicos, pero la mayor parte de las migraciones vienen como de las dos fronteras, la frontera italiana, que son los barcelonetas, y la frontera con España, que son los vascos franceses. Uh-huh. Y son los apellidos que nosotros conocemos más. Muchos de los apellidos de franceses en México que conocemos son de origen barceloneta y hasta parece que todos son parientes, pero en realidad es que son de la misma localidad. Uh-huh. Como el tema, por ejemplo, de los sombreros, ¿no? De Tardán, creo que todo el mundo conoce la sombrerería del centro, pero ese es para el caso de los que vienen del País Vasco, o sea, de alguna manera. En esos casos era lo que se conoce más o menos como una migración en cadena, o sea, de alguna manera el que tuvo más suerte mandó pedir, claro, que viniera el primo, el pariente, y que se convirtiera en un empleado. Es curioso, yo sé que hoy en día nadie se imaginaría que arriba del Palacio de Hierro de Liverpool hubiera un hotel de los empleados, ¿no? Y que todos vivieran arriba, o sea, pero así vivían, juntaban todos los recursos que podían, los dependientes de los almacenes, pues digamos, se arreglaban mucho para recibir a los clientes, pero pues eran trabajadores y a veces se pasaron 15, 20 años, la verdad que doblando telas y haciendo cuentas para el patrón, ¿no? O sea, de alguna manera. Y ese es el padre y el abuelo de muchísimos mexicanos, o sea, de alguna manera que llegó a trabajar a México en esas condiciones. Pero la idea era repatriarse, pero también está en los alemanes. O sea, las casas comerciales alemanas, que hay muchas en México que se dedicaban a la herramienta, por supuesto la casa Bocker, pero también está la música, también la parte de la, ¿cómo se llama? De la venta de pues también la cerveza y los instrumentos musicales, cerveza, claro, ¿no? Pues muchas veces la intención era como poner la casa comercial, de estar un tiempo, cuando se retiraba el que ya había juntado un cierto recurso y quería regresar a su tierra, mandaba a un pariente o dejaba un empleado de confianza a cargo de la casa comercial. Por eso tienen tantos años de vida. O sea, creo que si pongo un ejemplo como muy concreto, la mercería del refugio, no es que sea comercial, ¿no? O sea, es uno de los negocios más antiguos que puede existir en México, pero son generaciones de individuos que fueron y volvieron, o sea, la misma casa Bocker, que no es necesariamente, los Bocker sí son familia, pero hay otros que son como socios que se fueron reciclando al paso de los años, pero que son empresas que finalmente pues ya hoy en día son mexicanas, pero que forman parte
parte de estos mecanismos, ¿no? De individuos que pueden tener ciertos recursos, que regresan y que mandan a alguien a hacerse cargo del negocio. Y así se pasaron generaciones. ¿Qué tanto pasaba con la aceptación de los mexicanos para todos estos diferentes grupos de extranjeros? O sea, ¿había rechazo o se integraban muy bien, colaboraban o competían? ¿Cuál era la relación mexicanos-inmigrantes? Bueno, yo creo que como necesariamente hay que pensar en que las clases sociales implicaban ciertas características. Uh-huh. Las élites en México sí estaban fascinadas con la posibilidad de que llegaran extranjeros al país y de preferencia conseguir que sus hijas se casaran con algún inmigrante extranjero. Muchos de ellos incluso hasta se convirtieron al catolicismo para salir en la fiesta y la boda. O sea, las ligas, digamos, entre los políticos y los empresarios extranjeros son muy importantes. O sea, quienes les fue bien en el país. La mayor parte, digamos, del aprecio porque vinieron inmigrantes extranjeros, mucho estaba asociado, digamos, a las clases medias altas en México, ¿no? O sea, de alguna manera. Con los que además había una mayor convivencia, porque en muchos de los casos, digamos, los inmigrantes que venían de Europa o de Estados Unidos se concentraban en las ciudades y muy particularmente en los barrios, digamos, de mejor condición económica. Entonces, con quienes socializaban, pues mayoritariamente, digamos, de alguna manera eran como con las clases altas del país. El conflicto estaba más bien en el trabajo, ¿no? Con los trabajadores, pues los norteamericanos, sean en la minería, en el ferrocarriles, etcétera, porque sentían que pues que los maltrataban, ¿no? Que había, digamos, desprecio laboral. Y por el otro lado, también había mucho conflicto con aquellos que consideraban que venían a quitarles el trabajo, o sea, lo que le llamamos el esquirol, ¿no? Uh-huh. O sea, el chino, ¿por qué no se le quiso en México en gran medida? En buena medida, más allá de sus diferencias culturales, o sea, que pudieran ser difíciles de entender entre un mexicano y un chino, o sea, en un momento determinado. El problema mayoritario estaba en el tema de la contratación ¿no? ¿Por qué? Porque se podían contratar por un salario menor que el que cobraba un mexicano. Entonces es sorprendente, pero bueno, por ejemplo, Cananea mismo, o sea, lo menos que querían era un chino ahí. El manifiesto del Partido Liberal Mexicano, una de las cosas que pide es la expulsión de los chinos del país, ¿no? O sea, digamos, el tema de la discriminación en el trabajo es un asunto bastante complicado. Y creo que también en el caso de los guatemaltecos es otro de los asuntos que también está presente y que marca, bueno, ya para el inicio de la revolución, uno de los actos más violentos que puede narrarse, digamos, es la toma de Torreón, en donde murieron más de 300 chinos cuando ingresaron las tropas, ¿no? ¿Por qué? Porque los mexicanos también tenemos nuestros racismos y nuestros horrores, ¿no? Y más si se trata de pues de población también indígena, ¿no? O que se asume como inferior desde la perspectiva de alguien que no sabemos por qué se siente superior. Pero este es el caso de los guatemaltecos, ¿no? También, digamos, el nivel de explotación que vivieron en México no es la historia de John Kenneth Turner solamente para pensar en los mexicanos de las haciendas acasilladas, ¿no? El tema de los guatemaltecos en México no es cualquier cosa, y de los centroamericanos en general, ¿no? Me llama la atención en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, la población afromestiza que está perfectamente integrada y no hay ni rechazo ni nada, como que están muy bien integrados, como que se resistieron las enfermedades. Bueno, ya dejaron de ser esclavos, obviamente. En fin. Bueno, la población, digamos, ahí sí, yo no estoy tan estudiosa de la tercera raíz, como dicen hay otros especialistas mucho más conocedores de estos temas, ¿no? Uh-huh. Tenemos, yo creo que en el INA, un grupo importante de investigadores que trabajan población, digamos, de ascendencia africana en México. En realidad es que como es una población que viene desde la época colonial, la mayoría, o sea, sí, claro, es otro es como tema. Ya su nivel de integración al país es bien diferente que estos, digamos, que llegan a fines del siglo XIX, aunque también hubo población, digamos que también estaba el tema racial, en el caso, por ejemplo, de alguna colonia de negros norteamericanos que hubo en Tamaulipas, o en el caso también, digamos, hasta de los cubanos o de beliceños, o sea, a veces el tema del color de la piel genera cierto tipo de conflictos, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, de esos no he hablado mucho, creo que con los cubanos el nivel de la simpatía es muy amplio, pues es una zona caribeña, digamos, dentro de todas estas particularidades. En Porfiriato también hay como sus contradicciones, se habla mucho de que Porfirio Díaz tiene un gobierno muy autoritario y todo lo que ustedes quieran, pero en México los cubanos pudieran venir
a luchar por su independencia, fueron mucho más tolerados incluso frente a las presiones españolas cuando viene la guerra de independencia. De alguna manera, pues natural afinidad cultural y protección al asilado político. Hemos hablado de eso, de la triangulación que se hacía también en la migración, que muchos llegaban a Cuba y era más fácil de Cuba llegar a México, como que había una migración triangulada, digamos. Bueno, en parte porque las rutas navieras se llegaban a Cuba, muchas de ellas, ¿no? Ajá. Segundo aspecto, porque, bueno, por lo menos hasta el 98, pues Cuba sigue formando parte de España y de alguna manera es un corredor económico indispensable. Claro, la independencia fue muy posterior a la nuestra. Luego, por el otro lado, también muchos de los buques, van a Cuba. Hay también una serie de mercados que permiten, digamos, el intercambio de trabajadores migratorios, porque tanto se cultiva azúcar en la costa veracruzana como en Cuba, el tabaco, el Valle Nacional. Hay pocas personas que, se ubica mucho, insisto, por la novela John Kenneth, John Kenneth Turner, El México Bárbaro, pero pues a lo mejor no todo el mundo sabe que se supone que es una colonia cubana, o sea, está formada como tal, ¿no? Hay también un mercado económico que permite este viaje. Años después también implicaba que para ingresar a los Estados Unidos durante tanto tiempo, si ya habías estado en territorio americano, por eso condicionaba que los inmigrantes se quedaran en Cuba o en México, para poder después inmigrar a los Estados Unidos. O sea, también eso tiene que ver a veces con las leyes de migración. Y en cuanto a la cuestión cultural, hay aportes culturales, porque estamos hablando de comercio, de trabajo agrícola, minero, ferrocarriles, como que es pura mano de obra, pero en cuanto a lo cultural, a influencias, no sé, en la cocina, en la literatura, en otros aspectos culturales. Bueno, por supuesto que es uno de los intereses de muchos de nosotros en la investigación de las distintas, algunos llaman minorías étnicas no indígenas, de los grupos de migrantes que han llegado a nuestro país, está en no solamente pensar un poco en esta parte de los, digamos, de las razones económicas o estructurales masivas que permiten que un individuo se mueva de un lado a otro, sino también en entender que la cultura nacional se ha matizado por la presencia de individuos de muchas nacionalidades y que mucho de aquello que comemos, que pensamos, que escribimos, que los salones a los que vamos a tomar clases, pues tienen el nombre por ahí de un inmigrante, ¿no? O sea, eso está asociado a muchos asuntos. No solamente a individuos así, bueno, que sabemos que si quieren en el Porfiriato no llegarían los grandes intelectuales que a lo mejor llegarían con el exilio español años después, en un momento determinado, claro, que es otro fenómeno, pero indudablemente, si pongo el ejemplo de los franceses, ¿no? Los franceses que llegaban a México en su periodo, o hasta los alemanes que a veces venían pues a hacer un negocio, pero al mismo tiempo de repente uno los conoce, pues son famosos porque son los grandes fotógrafos, ¿no? O sea, estamos hablando de Kahlo, o sea, hay muchos nombres que surgen por ahí, que están asociados a que también México les parecía especialmente atractivo en términos de su cultura. A veces se piensa que son viajeros cuando leemos algunos de sus textos y son individuos que vinieron 20, 25 años en México. O sea, ¿por qué? Porque estuvieron a lo mejor por un negocio en particular, pero también se maravillaron con la cultura o venían incluso en grupos culturales a difundir sus asuntos, ¿no? Porque también, en esta admiración impresionante que durante Porfiriato se tenía por todo lo extranjero, también había artistas que los tíbolis, que eran un poco como esta costumbre de ir a las fiestas, muchos de los deportes que hay en México son herencia de los inmigrantes, el fútbol entre otros, por supuesto, ¿no? O sea, dicen unos que cuentan la historia del Pachuca, pero si van a los el tema del fútbol está muy extendido entre aquellos trabajadores, digamos, industriales, el béisbol. Cuando pienso en la cultura pienso hasta en los pastes, o sea, de alguna manera, claro, ¿no? En lo que nos comemos, si quieren son un poco anteriores, pero de alguna manera también es un tiempo en donde la cultura incluso se materializa en edificios, en una manera, o sea, por eso de alguna manera se ve un poco como esta parte de un porfiriato europeizante,
de alguna manera, en donde muchos de esos arquitectos que llegaron a México, pues ahí están representados, ¿no? Adamo Boari, sí, ¿no? sí, estamos hablando Palacio de los Correos, italianos, Bellas Artes. pero, por ejemplo, en el caso, se habla, por ejemplo, del taller de Ponzanelli, cuando se piensa en el Ángel de la Independencia, pero vayan a los panteones y están cientos de talleres italianos en la escultura funeraria, ¿no? Forma parte, digamos, de una manera pues muy importante en nuestra cultura. Claro, se leen libros en otros idiomas, el gusto por la lectura y por la educación de otras formas, que son un elemento que sí me parecería importante por mencionar, precisamente porque es más sin ser masiva. Más importante la presencia de extranjeros en el Porfiriato es el periodo específico en el que se fundan muchas de las instituciones culturales de las distintas colonias extranjeras en México, entre otras cosas los colegios. El colegio Alexander von Humboldt, distintos colegios franceses en México, que eran muy socorridos por los mexicanos. Es el momento en el que también hay una expansión importante también de muchas de las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, que vienen de Italia, vienen de España, vienen de Francia, y que hoy en día pues siguen siendo importantísimas en México, como el caso de los maristas o los lasallistas. O sea, pero su primera presencia es de estos años, ¿no? Entonces su influencia cultural, pues ser cercano o no cercano a la religión, ahí está. O sea, forma parte de un sector importante de la sociedad mexicana que se ha formado en colegios, y también el colegio americano. La idea de tener una educación bilingüe, de tener una educación, digamos, competitiva con otras naciones extranjeras, hizo que muchos individuos pensaran o familias pensaran en invertir hasta los recursos que no tenían propios con tal de mandar a sus hijos a estos colegios para como una posibilidad de ascenso social. Pero entonces las manifestaciones culturales están en mucho más sentido que solamente, digamos, en los libros, sino que están en lo que comemos, ¿no? O sea, hoy en día va uno al centro y puede comer comida libanesa, para el barrio chino y se encuentra comida china, y hay como muchos espacios en donde de alguna manera la presencia de los extranjeros en México se alcanza a percibir. Y en algunos otros espacios en donde quedan como una historia de aquello que se fue, que sería, si me permito hablar un poco como de Santa Rosalía en Baja California, un antiguo pueblo minero que fue clásico sinónimo del otro punto de la gran producción del cobre en México, que es prácticamente un pueblo francés en el olvido, ¿no? Y ahorita que mencionó a Ponzanelli, también pensé en este fenómeno que se ha dado de los panteones por colonia, que tenemos el panteón francés, el israelita, el español. El español, el norteamericano. En fin, hay todo tipo de, hasta para morir, tienen sus bueno, es que digamos, ahora sí que no todo el mundo decide dónde morirá, ¿no? O sea, bueno, que yo sepa, uno de los primeros panteones extranjeros que hay en México, bueno, es el de Real del Monte. El inglés, claro. Pero el de los mineros, sí, o sea, de los mineros y el de Real del Monte. Sí. Años después, también hay otro de los panteones, es el de los norteamericanos, que originalmente fue para los que quedaron sobre la intervención. Ah, claro. O sea, de alguna manera. Y después ya se hizo propiamente el panteón americano. El panteón francés, pues es un poco de tiempos el que conocemos, el de La Piedad, que además es un monumento histórico, digamos, bajo respaldo y cuidado que deberíamos tener el INA de verlo de vez en cuando, porque además es verdaderamente monumental, ¿no? Sí. O sea, como muchos de estos panteones. Está fundado en tiempos de Juárez. Pero bueno, la élite porfirista, indudablemente, una buena parte está enterrada en el panteón francés, no tanto en el de San Joaquín. Está el panteón norteamericano, hay un panteón alemán también que está para la zona para el poniente de la ciudad, el panteón español, por supuesto, sí. Y en todos los casos, pues bueno, está pues lo que en realidad sucede, o sea, la mezcla entre los mexicanos y los extranjeros. Porque pues que también en la vida real así es, ¿no? O sea, quien vea una lápida, verá que un inmigrante que llegó, las siguientes generaciones, eventualmente, pues las mezclas con los apellidos de los mexicanos son muy comunes, porque pues esas son las generaciones en donde un individuo, pues formó a una familia en otro sitio. El inmigrante en general, en donde se queda, es en el país donde forma familia. Parece una situación como muy sencilla explicarla, pero en realidad es que ese es
pues el arraigo va por ahí, ¿no? O sea, y de alguna manera en este mundo de inversiones y en este mundo de individuos que entraron y salieron al país en este periodo, pues muchos de los que se quedaron fueron aquellos que se vincularon, simpatizaron con los mexicanos y se quedaron a formar sus familias acá, ¿no? Aunque habrá otros que se quedaron en el corazón con ellos y se murieron en otro sitio, ¿no? El momento que entierra uno su primer muerto, se echa la primera raíz. Pues parece, ¿verdad? Sí, sí. Nos queda poco tiempo, maestra Salazar. ¿Podría, para la gente que nos escucha, sugerirle lecturas? Bueno, aquí tenemos este libro de la maestra Delia Salazar, que se llama Las cuentas de los sueños, la presencia extranjera en México a través de las estadísticas nacionales, 1880-1914, que fue el tema de nuestra conversación de hoy. ¿Es de qué editorial? Es con la culta colección Migración, una colección de Lina. La primera sugerencia que le haríamos, bueno, yo se las hago, pero usted, ¿qué sugerencias nos hace también? Bueno, mire, en el Instituto Nacional de Antropología y muy particularmente en la Dirección de Estudios Históricos, pues desde hace muchos años hay un grupo de investigadores que por diversas razones se ha dedicado al estudio de los inmigrantes. O sea, de alguna manera un seminario, pero hay muchos más colegas que lo han trabajado tanto de perspectivas económicas como de perspectivas culturales. Hay una obra, yo creo que importante ya en el INA, no es que yo me sume a 20 y tantos años de trabajar en ella, pero hay otros colegas que tienen muchos más años de trabajar en esta institución, que hemos formado archivos asociados a la presencia de inmigrantes en México. Entonces yo creo que hay el mismo catálogo del Instituto Nacional de Antropología acerca muchos libros que se han escrito alrededor de la presencia de extranjeros en la Ciudad de México, en distintos ámbitos de la economía, por un lado. Yo creo que, digamos, lo que se ha ocurrido es que somos pocos, yo y tal vez mi compañera Mónica Palma, pero ella trabaja la segunda mitad del siglo XX, o sea, es un trabajo ya muchísimo más reciente, que hablamos de todos los extranjeros en México. La mayor parte de la producción historiográfica se ha dedicado un poco como al estudio de un cierto grupo de extranjeros en México. Sí. Y de manera muy particular, por ejemplo, en el caso de los exiliados. Claro. Que sería un poco que ahí tenemos varios trabajos importantes que se publicaron en México. Y es muy diferente por colegas, sí. Pero es un fenómeno un tanto distinto. Pero, digamos, la perspectiva general de la presencia extranjera en México, creo que también se ha estudiado desde la perspectiva económica, de la perspectiva urbana, y hay bastantes trabajos, pues, dignos de recomendación, en algunos he participado, hay algunos libros, generales, sobre la presencia de extranjeros en México, en un libro que hicimos que se llamaba Xenofobia y Xenofilia en la historia de México, que también forma parte de esta colección Migración, más allá de que yo esté en la coordinación, también sé que pues ahí está la suma de todos mis compañeros que trabajan en estos temas. El INA también tiene otro libro que se llama Los inmigrantes en el mundo de los negocios, y no es que yo sea comercial, pero este año se supone que estamos esperando un nuevo libro que ya está por editarse en el INA, que se llama De agentes, rumores e informes confidenciales, y se llama La inteligencia política y los extranjeros en el siglo XX, y es un poco sobre el espionaje en los extranjeros, o sea, los extranjeros espías y los extranjeros que han espiado a otros, ¿no? Creo que la dinámica de estudiar a los extranjeros en México da para mucho, o sea, y además yo digo que tengo un tema muy curioso, porque como son tan curiositos los extranjeros, pues uno se puede meter por todos lados a estudiarlos. Moisés González Navarro fue su maestro. Tuve el gusto de conocerlo, nunca fui su alumna. Ajá. El maestro murió el año pasado. Uh-huh. Nosotras, bueno, yo formaba parte de un seminario de inmigrantes en la Dirección de Estudios Históricos. Varias de mis compañeras conocieron a don Moisés antes que yo, pero yo, bueno, tuve la oportunidad de escribir para un libro que me encargaron en la UNAM, un ensayo historiográfico del maestro González Navarro. Tuve la oportunidad de que me permitiera entrevistarlo, después me permitió hacerle un homenaje. Entonces sí había una cercanía fuerte con un maestro que, si bien es otra manera de hacer historia, porque él pertenece a una generación de historiadores distinta a la nuestra, yo creo que muchos de los que hemos estudiado este tema en general no podríamos no haber pasado por Moisés González Navarro, uh-huh, como yo creo que muchos de los historiadores que en México se han dedicado a la historia social, ¿no? Uh-huh. O sea, abrió tantos temas desde 1957 que sería casi imposible no pensarlo. Pero el maestro siempre fue muy amable, e incluso por eso de alguna manera le hicimos este libro homenaje a uno de los grandes temas que apuntó, ¿no? Yo creo que es uno de los pioneros de la historia de los extranjeros en el Porfiriato. Muy bien, pues nos termina el tiempo. ¿Con qué nos despedimos, maestra Salazar?
Pues yo pienso que estudiar historia también nos ayuda a pensar en el presente, ¿no? Uh-huh. En nuestra realidad, en entendernos como una sociedad diversa, multicultural. Es algo, creo que como investigadores del Instituto Nacional de Antropología tenemos que entender eso. Los mexicanos somos eso, una población diversa y multicultural que tiene un poco que reconocer, tanto en la historia, en los trabajos antropológicos, históricos y hasta arqueológicos, si quiere, un poco como este mundo de diversas facetas con lo que nos componemos, lo que hoy en día somos los mexicanos. Pero también me parece que estudiar este tipo de temas también nos tiene que hacer ser mejores ciudadanos del mundo. Del mundo, claro. Sí. Inmigrar es un derecho humano. Nos cuesta mucho trabajo y también el nacionalismo mexicano nos hizo pensar que el malo es el que se va, el otro es el que se viene. O sea, el ser humano tiene el derecho a moverse y tenemos que aprender también a ser tolerantes con la diversidad, ¿no? Vivimos en un país, en una sociedad en donde una parte importante de nuestros mexicanos viven del otro lado de una frontera nacional. Uh-huh. Y también vivimos en un fenómeno de transnacionalismo inevitable, tanto por la frontera norte como por la frontera sur, y creo que una mejor manera de ser estudiosos de la diversidad también es acercarse a las diversidades que son producto de las migraciones internacionales. Pues muchas gracias por este colofón y por esta conversación. Muchas gracias, maestra Delia Salazar Anaya. Tenemos que hablar de otras cosas. Esto de xenofobia y xenofilia me dejó como... Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Hasta luego. Bien, pues de esta manera un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta conversación que fue posible por la generosa participación de Delia Salazar Anaya para hablar sobre los extranjeros en el Porfiriato. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción Eva Nivaldo Morales. Pro Tools Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.